Hola, mi nombre es Marcos Velázquez y a continuación voy a presentar mi práctica del curso de manejo e implementación de archivos. La práctica consiste en crear una base de datos que permita al Comité Olímpico Internacional llevarle control total de su organización, desde sus miembros, televisoras, atletas, los eventos, etc. Para ello vamos a utilizar la herramienta de Postgres, la cual vamos a ejecutar desde la terminal. Las tablas de la base de datos corresponden a imágenes que se nos proporcionaron junto con el enunciado, las cuales están a continuación. En ellas se indica el nombre de las tablas, así como los datos y los tipos de estos. A partir de estas imágenes generamos el siguiente modelo, en el cual se puede observar de otra manera cómo funcionan las relaciones de las tablas. Vale, dicho esto, pasemos con los planteamientos. Dice, generar el script que crea cada una de las tablas que conforman la base de datos propuesta por el Comité Olímpico. Aquí tenemos el primero, creamos las tablas. Esto es prácticamente solo create table. Además de ello, indicamos cuál es la llave primaria de cada una. También indicamos las llaves foráneas e indicamos cuándo los datos no deben ser nulos. Entonces ponemos, primero que nada, está vacía, como podemos observar, y agregamos cada uno de los datos. Y como vemos aquí, creamos 16 nuevas tablas: atleta, categoría, coste evento, departamento, etc. Vale, número 2. En la tabla evento se decidió que la fecha y la hora se trabajarían en una sola columna. Es decir, vamos a eliminar las columnas fecha y hora, y a continuación vamos a crear una nueva columna llamada fecha y hora con otro tipo de dato. Entonces, utilizamos alter table drop column para eliminar la fecha y la hora. A continuación, add column fecha hora con el tipo de dato timestamp, siempre not null. Entonces, podemos ver, anteriormente tenemos la columna fecha y la columna hora, y ahora solo tenemos una sola columna llamada fecha hora con el tipo de dato timestamp, que permite guardar la fecha y la hora. Siguiente. Todos los eventos de las Olimpiadas deben estar programados entre el 24 de julio de 2020 a partir de las 9 horas hasta el 9 de agosto de 2020 hasta las 20 horas. Para ello agregamos un constraint llamado checkFecha, que lo que hace es verificar que la fecha esté entre el 24 de julio a las 9 horas hasta el 9 de agosto a las 20 horas. Entonces, tenemos, como podemos ver, agregamos este nuevo constraint llamado checkFecha, que nos dice que la fecha debe ser mayor o igual al 24 de julio de 2020 a las 9 horas hasta el 9 de agosto a las 20 horas. Okay. Se decidió que las ubicaciones de los eventos se registrarán previamente en una tabla y que en la tabla eventos solo se almacenará la llave foránea según el código del registro de la ubicación. Para esto se debe realizar lo siguiente: crear una tabla llamada sede, que tenga el código y la sede, cambiar el tipo de dato de la columna de ubicación de la tabla evento por un tipo entero y convertirla a una llave foránea. Entonces, creamos la tabla, utilizamos alter table para editar el tipo de dato de ubicación, ahora lo manejamos como integer, y luego agregamos la llave foránea que hace referencia a la sede, a la nueva tabla sede. Entonces, ¿sí? Y como podemos ver, ya tenemos la nueva tabla sede y tenemos la nueva llave foránea, que vendría siendo, a ver, evento sede. Aquí está, la nueva que se creó. Número 5.
Se revisó la información de los miembros que se tiene actualmente y antes de que se ingrese a la base de datos, el comité desea que los miembros que no tengan un número telefónico se les ingrese un número por default 0 al momento de ser cargados a la base de datos. Entonces, lo que se hace aquí es prácticamente usar alter table para que la columna de teléfono tenga un set default 0. Entonces, copiamos, pegamos. Como podemos ver anteriormente, la columna de teléfono en default está vacío. Agregamos el comando y ahora todo es el default 0 para teléfono. Número 6. Generar el script necesario para hacer la inserción de datos a las tablas requeridas. Para esto se nos proporcionó también un documento que se llama inserción, que contiene los datos de las tablas a guardar. Aquí podemos ver estos datos y a partir de esto generamos el script para llenar las tablas. Entonces aquí tenemos el script necesario. En el caso de miembro, por ejemplo, algunos tienen teléfono y algunos no, entonces se maneja de una manera diferente. Por ejemplo, la única diferencia es que aquí tenemos teléfono y aquí no. Y lo mismo para disciplina, algunas tienen una descripción y otras no. Entonces, y insertamos los datos y para verificar si está correcto vamos a utilizar un select from de todas las tablas. Y como podemos ver, ya aquí están todas las tablas tal y como dice el documento con los datos que están aquí. En el caso de miembro podemos ver que tienen un teléfono con el número 0 los miembros que no tengan un número de teléfono en este momento. Número 7. Después de que se implementó el script el cual creó todas las tablas, el Comité Olímpico Internacional tomó la decisión de eliminar la restricción único de las siguientes tablas. En país a la columna nombre, en tipo de medalla a la columna medalla y en departamento a la columna nombre. Entonces vamos a eliminar la restricción de único, para lo cual utilizamos el alter table nuevamente con el drop constraints con el nombre de la llave. Entonces como podemos ver, aquí tenemos las tres tablas como estaban antes. Aquí tenemos el nombre como único, al igual que aquí. Y en la tercera tabla agregamos los comandos y eso ya lo hemos eliminado, la restricción de únicos. Número 8. Después de un análisis más profundo se decidió que atletas pueden participar en varias disciplinas, no solo en una, como estaba reflejado actualmente en las tablas, por lo que se solicita realizar un script que elimine la llave foránea código disciplina que se encuentra en atleta y un script que cree una tabla con el nombre disciplina atleta que contendrá los siguientes campos: código atleta y código disciplina. Y su llave primaria será la combinación entre la unión entre las llaves foráneas código atleta y código disciplina. Entonces utilizamos el alter table para eliminar la llave foránea, creamos la tabla, aquí la creamos y agregamos las llaves foráneas que vendrían siendo el código atleta y el código disciplina. Adicionalmente indicamos la llave primaria que va a ser la unión entre atleta, el código atleta y el código disciplina. Bien, entonces vemos. Ok, vamos a ver. Primero mostramos la tabla atleta como estaba antes, que teníamos el código disciplina y luego creamos la tabla de disciplina atleta y finalmente agregamos las llaves foráneas.
Aquí podemos ver que ya tenemos 18 tablas, a diferencia de las que teníamos inicialmente, que eran 16, porque ya creamos dos tablas, que viene siendo la disciplina atleta y la sede. Son las que hemos creado hasta ahora, adicionales. 9. En la tabla costo-evento se determinó que la columna tarifa no debe ser un entero, sino un decimal con cifras de 2 de precisión. Entonces, para ello solo utilizamos nuevamente alter table y solo cambiamos el tipo de dato a numérico con dos cifras de decimales. Entonces, C. Ok, ya tenemos numérico de 16 cifras significativas con dos decimales. Número 10. Generar el script que borre de la tabla tipo medalla el registro siguiente. Código tipo medalla platino. Entonces, para esto únicamente utilizamos un delete from where código tipo sea igual a 4, como nos indica aquí. Código tipo igual a 4. Cabe mencionar que esta medalla tenía referencia en la tabla medallero. Entonces, como estamos utilizando, al momento de crear las tablas, utilizamos delete un cascade en cada una de las llaves foráneas. Entonces, no vamos a tener problema ahora al momento de borrar. Entonces, pegamos. Y como podemos ver, así es como estaba antes. Con 4 campos en la tabla tipo medalla. En el medallero tenemos una y dos que dependían de que tenían relación con el tipo platino. Borramos ese campo y nuestra tabla de tipo medalla ahora solo tiene 3. Y aquí también se eliminaron las que tenían relación con el tipo platino. Número 11 dice: la fecha de las Olimpiadas está cerca y los preparativos siguen, pero de último momento se dieron problemas con las televisoras encargadas de transmitir los eventos. Y como no hay tiempo de solucionar el problema, se decidió ya no transmitir los eventos a través de televisoras, por lo que el comité decide eliminar las tablas televisoras y costo-evento. Utilizamos únicamente el drop table if exist de televisora y costo-evento. Siempre eliminamos en cascada. Entonces, Ctrl C. Necesitamos primero las como estaba antes, con las 18 tablas. Eliminamos las dos en una sola línea. Y ahora ya tenemos solo las 16 restantes. Número 12. El Comité Olímpico decide replantear las disciplinas que se van a llevar a cabo, por lo cual pide generar un script que elimine todos los registros contenidos en la tabla de disciplina. Es decir, eliminamos todo lo que se encuentra en la tabla de disciplina. Entonces, copiamos. Utilizamos delete from disciplina y con eso eliminamos todos los registros que se encuentren en la tabla de disciplina. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos 10 disciplinas antes, utilizamos el delete from y eliminamos todas las disciplinas. Y además de eso, en la tabla de evento que tenía relación con varios de esos campos, ahora quedó vacía porque ya no queda ninguna. Número 13. Los miembros que no tenían registrado su número de teléfono en los perfiles fueron notificados, por lo que se acercaron a las instalaciones del comité para actualizar sus datos. Entonces, estos 3 usuarios ahora deben tener un teléfono. Para lo cual utilizamos un update. Les seteamos en la columna teléfono donde el código del miembro sea igual al que se nos proporciona aquí. Por ejemplo, Laura Cuña Silva contiene el código número 3, tiene el teléfono vacío y se lo va a actualizar. Jewel Villapando, que tiene el código número 6, y Scott Michael, que es el código número 1. ¿Por qué yo los hago con el código y no con el nombre?
Quizás aquí no me hubiera dado problema darlo así, pero quizás en un futuro, si la base de datos se actualiza y crecen los usuarios y como este campo no es único, sino se puede repetir, nos podría causar confusión con los datos. Entonces yo siempre prefiero modificar los datos en base al código y no a otro campo, ya que este 100% es único. Entonces copiamos. Vamos. Y como podemos ver, ya todos los miembros tienen su teléfono. Número 14. El comité decidió que necesita una fotografía en la información de los atletas para su perfil, por lo que se debe agregar la columna fotografía en la tabla atleta, y como es un cambio de última hora, este campo es opcional. Entonces, para esto solo le agregué una columna llamada fotografía con varchar 100, porque la solución que yo encontré para esto es almacenar en un servidor aparte, ajeno a la base de datos, todos los archivos, ya sean fotografías, o si en un futuro a la base de datos se le desea incluir videos o música o algún otro tipo de dato, utilizaremos este servidor ajeno y en este campo solo guardaremos la ruta. Entonces, por ahora solo vamos a guardar las rutas en esta columna fotografía. Además de eso, como puede ser nulo, como es opcional, puede ser nulo, entonces no se le agrega al not null. Entonces, así es como estaba antes. Y, a ver, la última columna ya se agregó fotografía, que va a ser un varchar de 100 en caso de que la ruta sea muy grande. Sí, es más que suficiente para almacenar una ruta. Finalmente, número 15. Todos los atletas que se registren deben cumplir con ser menores de 25 años. De lo contrario, no se puede registrar un atleta en la base de datos. Esto es simplemente agregar un add constraint con un check para que la edad sea menor o igual a 25. Entonces, alter table en la tabla atleta, add constraint, check edad, y chequeamos que la edad sea menor a 25. En este caso no va a ser menor o igual como con la fecha anteriormente. Entonces, control C. Así es como estaba antes. No, como vemos aquí no hay ninguna restricción, pero ejecutamos el comando y ya nos aparece el check edad con la edad menor o igual a 25. Bien, eso sería todo. En la descripción dejaré el link del repositorio de GitHub. Muchas gracias.